Episodio 6. La vida en el orfanato, 8 años de soledad en el tribunal. Hay lugares donde la infancia muere, lugares donde la risa está prohibida, donde el llanto se castiga y donde ser niño es un delito. La Escuela Laica de Mejoramiento Social para Menores era uno de esos lugares. Los niños no la llamaban con ese nombre pomposo, simplemente la llamaban el tribunal. Y Alberto Aguilera, con tan solo 5 años, acababa de ser condenado a pasar 8 años de su vida allí. 8 años que destruirían todo lo que era y construirían todo lo que llegaría a ser. Durante los primeros días, Alberto no entendía qué pasaba. Se despertaba cada mañana con la esperanza de ver a su madre, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, con la esperanza de que alguien viniera a buscarlo. Pero nadie vino, y con cada día que pasaba, la esperanza se apagaba un poco más, hasta que no quedó nada, solo vacío, solo la certeza de que lo habían abandonado, de que no importaba, de que era desechable. Si esto te ha tocado el corazón, comenta abajo y suscríbete al canal, porque las verdaderas historias del héroe Juan Gabriel apenas comienzan. La rutina del orfanato era brutal. Despertarse a las 5 de la mañana con el estridente sonido de una campana. No había buenos días, no había afecto, solo órdenes gritadas por el personal que miraba a los niños como si fueran números, no personas. Formación militar en el patio, todos en fila, espaldas rectas, mirada al frente. Cualquier movimiento en falso significaba un castigo, y los castigos eran crueles, duchas frías, siempre frías. Incluso en invierno, el agua le cortaba la piel como cuchillas. Alberto temblaba tanto que apenas podía secarse, pero no podía quejarse. Quejarse significaba recibir una paliza. Así que aprendió a no quejarse, aprendió a tragarse el dolor, aprendió que allí no se permitía sentir. La cafetería era aún peor, la comida se servía en absoluto silencio, gachas aguadas, pan duro, frijoles sin sal. Los niños comían en filas, sin mirarse, sin hablar, porque hablar estaba prohibido, sonreír estaba prohibido, ser niño estaba prohibido. Alberto se tragaba esa comida insípida y sentía que se tragaba su propia tristeza. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Las clases eran estrictas, pupitres duros, profesores estrictos. Cualquier distracción significaba un castigo. Alberto intentaba prestar atención, intentaba ser invisible, pero a veces su mente divagaba. Pensaba en su madre, pensaba en sus hermanos. Pensaba en la miserable casa que, incluso con hambre y dolor, era mejor que ese lugar. Y cuando eso sucedió, un grito lo arrancó de sus pensamientos. Una regla golpeó la mesa y regresó a la fría realidad de ese lugar. Pero lo peor eran los días de visita. Una vez al mes, las familias venían a visitar a los internos. Y Alberto lo veía todo. Veía a madres abrazando a sus hijos. Veía a padres trayendo dulces a escondidas. Veía a hermanos riendo juntos, disfrutando de esos preciosos minutos antes de despedirse. Y él estaba sentado solo en el patio, esperando, siempre esperando, mirando hacia la verja, rezando para que Victoria apareciera, pero nunca apareció. Una tarde, le preguntó a una empleada: ¿cuándo viene mi madre a recogerme? La mujer lo miró con una frialdad que hirió más profundamente. No viene, muchacho. Vives aquí ahora. Acéptalo. Y le dio la espalda. Dejó a Alberto allí, solo, con esa frase resonando en su cabeza. No viene. No viene. No viene. Los otros niños notaron que nunca recibía visitas y comenzaron a burlarse de él. No tienes madre. Tu madre te abandonó porque no vales nada. Nadie te quiere. Alberto lloró. Al principio, lloraba mucho, pero llorar solo empeoraba las cosas. Los niños mayores lo golpeaban, lo llamaban débil, llorón. Luego aprendió a no llorar, aprendió a tragarse las lágrimas, aprendió a fingir que no le dolía nada, incluso cuando le dolía tanto que apenas podía respirar. Pero había algo que nadie podía quitarle:
La música. Alberto cantaba suavemente cuando estaba solo, cantaba en el baño, cantaba acostado en la cama por la noche cuando creía que nadie lo escuchaba. Inventaba melodías, creaba historias cantadas. Era su única forma de escapar, su única forma de ser un niño, su única forma de seguir sintiendo algo. Hasta que un día lo descubrieron. Estaba cantando durante las horas de silencio obligatorio. Un empleado lo oyó. Se acercó a él. Le tiró del brazo con violencia. ¿Quién te dijo que cantaras? Intentó explicar Alberto. Intentó decir que no quería molestar a nadie, pero fue inútil. Lo arrastraron a una habitación oscura, encerrado allí durante horas, solo, a oscuras, hambriento, con frío, asustado. Y allí, en esa habitación oscura, se hizo una promesa. Nunca más dejaría que nadie viera su dolor. Nunca más confiaría en que alguien se quedaría. Nunca más esperaría ser amado. Porque amar significaba ser abandonado. Y ya lo habían abandonado demasiadas veces. Pasaron los años. Alberto creció, pero no como un niño debería crecer. Se endureció, se cerró. Creció con una herida abierta que jamás sanaría. Aprendió oficios manuales. Aprendió a trabajar la madera. Aprendió a obedecer órdenes. Pero nunca aprendió a confiar. Nunca aprendió a abrirse. Porque todo a lo que se había abierto antes había sido destruido. Hubo momentos de camaradería entre los chicos, pactos de protección mutua. Algunos intentaban cuidarse mutuamente, pero siempre con desconfianza, porque todos sabían que mañana cualquiera podía irse, cualquiera podía ser transferido, cualquiera podía morir. Así que nadie se encariñó de verdad, nadie confiaba de verdad. Era cuestión de supervivencia, no de amor. Sigue la serie sobre el héroe Juan Gabriel. Suscríbete porque cada episodio revela secretos que jamás imaginaste y esta historia te emocionará. Alberto observaba todo en silencio. Observaba a los chicos que al menos tenían el recuerdo de un padre. Observaba a los que al menos tenían el recuerdo de un hogar. Y él no tenía nada, ni padre, ni madre presente, ni buenos recuerdos, solo abandono, doble abandono, triple abandono. Un padre que enloqueció, una madre que lo abandonó, una familia que lo olvidó. Las noches eran las peores. En el dormitorio común, decenas de chicos dormían en literas estrechas. Alberto oía los llantos apagados, oía los ronquidos, oía las pesadillas de los demás y se quedaba despierto, mirando al techo, pensando en cómo había llegado allí, pensando en cómo salir, pensando en quién sería cuando finalmente lograra escapar. A los 7 u 8 años ya no lloraba, ya no tenía esperanzas, ya no soñaba con el regreso de su madre. Había aceptado la verdad. Nadie vendría a salvarlo. Si quería salir de allí, tendría que salvarse a sí mismo. Y eso fue exactamente lo que prometió hacer. Una noche, tumbado en su litera, mirando el techo agrietado, se susurró: «Un día saldré de aquí, y cuando salga, seré tan grande que nadie podrá volver a abandonarme. Seré tan importante que todos querrán estar cerca de mí. Y entonces nunca volveré a sentir esto. Nunca más». No fue solo una promesa, fue un voto, un pacto que hizo con su propio dolor. Transformaría todo eso en algo más grande, en algo con sentido, en algo que hiciera que sobrevivir valiera la pena. El orfanato no destruyó a Alberto, al menos no del todo, pero lo transformó. Le arrebató la inocencia, le arrebató la confianza, le arrebató la capacidad de creer que alguien se quedaría. Pero también le dio algo, le dio el dolor necesario para crear, le dio la soledad necesaria para comprender a quienes estaban solos, le dio el abandono necesario para cantar sobre el abandono como nadie más podría. Cada canción que Juan Gabriel escribiría después nació allí, en ese dormitorio frío, durante esas noches de insomnio, en ese llanto sofocado,
En esa espera interminable, amor eterno, querida, siempre en mi mente, todos eran llantos de ese niño de 5 años que lloraba solo, esperando a una madre que nunca regresó. Y cuando escuchas estas canciones y sientes una opresión en el pecho, es porque estás escuchando el verdadero dolor de una niña abandonada, que creció sin amor, que se prometió a sí misma que un día sería demasiado grande para ser olvidada y que cumplió esa promesa, aunque nunca sanara la herida. Si quieres saber cómo Alberto, en un entorno tan cruel, encontró a la primera persona capaz de darle esperanza y cómo la música se convirtió en su única salvación, suscríbete al canal ahora mismo. Te esperan muchas historias reales y conmovedoras de Juan Gabriel.